Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura muy interesante. Es el switch, el encendido de una moto, de una scooter marca Peugeot, modelo rápido. Fijaros, tengo la llave. En este encendido se ve muy bien las posiciones. Fijaros, ahora estaría bloqueada. Aquí estaría desbloqueada pero apagada en off. Y en on se produciría el encendido. Tenemos la llave original. Fijaros, hay 5 elementos móviles. Como veis, la codificación es muy bonita, pero 5 pernos nada más. Es una llave muy pequeña. Vamos a ver si tengo por aquí una llave normal. Fijaros, esto sería una llave. Esto sería una llave normal. Fijaros en la diferencia de tamaño. Es una cerradura de chapas. 5 chapas. Vamos a abrirla. Lo primero que llama la atención, yo no sabía cómo funcionaban estas cerraduras. De hecho, si os acordáis, tengo esta otra de aquí. Este es el encendido de una scooter, también Rieju, es mucho mayor. Tiene las mismas posiciones, bloqueado, desbloqueado y encendido. Y aunque no se lee muy bien, aquí pone empujar, push, para pasar del apagado al bloqueado. Yo no sabía si para pasar había que empujar, eso sí lo pone, si para desbloquear había que empujar. Y yo creo que las dos son iguales y en esta he podido ver, fijaros cómo estamos ahora en bloqueado, metemos la llave y para pasar a apagado solo tenemos que mover la llave, no hay que empujar. Para volver hacia atrás sí que hay que empujar, sale más el bulón y bloquea el manillar, pero para ir a la posición de apagado normal solo hay que empujar. El rotor hace él solo un movimiento metiéndose hacia adentro y volviendo a salir. Como no lo hace es a la contra. Para bloquear sí que hay que empujar, ahí está, pero para desbloquear solo habría que ganzuarlo una vez y empujar, y para encendido solo habría que volver a ganzuarlo y ahora mismo estaría encendido. Es lo mismo que yo creo que pasará en esta, solo que en esta no tengo la llave y me resulta imposible empujarla. Tiene el bocallave forzado, como podéis ver aquí. Me resulta imposible empujarla y pasar de apagado a bloqueado, con lo que no puedo ofreceros el vídeo desbloqueándola, pero yo creo que simplemente es ganzuarla 2 veces y es muy sencillo. Seguiré intentando bloquearla. Si consigo bloquearla haciéndole una llave de alguna manera, os ofreceré el vídeo en el que desbloqueo y enciendo la Rieju. Hoy nos vamos a centrar en esta, en la Peugeot rápido, fantástica, con la llave original. Ahí lo veis, todo muy claro. Bloqueo, el push para bloquear, pasa directo a off y de off a on. Un ganzuado sencillo, son 5 chapas nada más. Sí que la tensión hay que jugar bien con ella, porque al principio pide mucha tensión y luego se bloquea. Y hay que reducir la tensión para poder conseguir la apertura. Estas cerraduras de chapa son siempre incómodas, pero muy bonito ver cómo funciona. Fijaros, ahí al apagado se retrae aquí el bulón. Vamos a verlo de nuevo. Ahí, y para el encendido simplemente le damos un golpe más y ya quedaría enrasado. Vamos allá, la vamos a dejar cerrada. Dejadme que la coloque en el aprieto. Cambio la batería, que le queda muy poco, e intentamos la apertura. Vamos a ver si ahí podemos, yo creo que sí, hacer el ganzuado sin sombrear la cerradura. Lo acabo de intentar y no se veía nada, se hacía sombra sobre la cerradura. No sé qué es lo que estoy haciendo diferente. Aquí la tenemos, cerradura de encendido de scooter con la llave original. Fijaros en la codificación, muy bonita. Tenemos un segundo y sobre todo un quinto muy cortos, tercero y cuarto muy largos, primero medio, llave original. Ahí estamos en la posición de bloqueo, lock. Para llegar a la posición de bloqueo desde el encendido hay que presionar, pero para salir de ella solo con empujar el rotor hace él solo un movimiento en el que se mete hacia adentro y vuelve a salir. Yo creo que debería de ser al revés, al menos si lo que se pretende es prevenir una manipulación, ya que fijaros, para volver al bloqueo hay que presionar y girar, pero para salir de él solo hay que girar.
Si para ganzuar hasta sacar la cerradura del bloqueo hubiese que empujar, que es lo que yo creía que iba a suceder también en la otra cerradura, sería mucho más difícil manipularla, incluso con una herramienta lisi, porque el hecho de tensionar a la vez que se presiona un muelle tan fuerte como el que tiene este rotor siempre dificulta la manipulación o incluso puede impedirla. Y después tenemos, ahora estaríamos en apagado, y ahí tenemos un movimiento más hasta on, ahí tenemos on, y estaría la scooter encendida. Hay un movimiento a apagado y a bloqueo. Vamos a pasar de bloqueo a apagado y de apagado a encendido, y lo vamos a hacer ganzuando. Voy a utilizar este tensor, un tensor de un set chino barato para cerraduras de chapas como esta, es el más eficaz. El bocallave es rectangular, muy limpio, al menos el del protector. Luego dentro tiene guardas, pero esta herramienta sujeta muy bien en 2 puntos. Vamos allá, vamos a ver si consigo colocar la iluminación de manera que se vea y que no moleste. Tenemos 5 elementos móviles, están todos abajo. Tensión alta para tener feedback, aunque luego hay que disminuir. Voy a utilizar esta ganzúa, un gancho en forma de ángulo, aunque se patina quizás no sea la más adecuada, con este mango que me hizo XB Mods, genial, fantástico. Vamos allá, primero nada, segundo nada, tercero pide, ahí voy con mucha tensión, tercero un clic, primero pide, primero un clic, vamos a ver, segundo, parece que está, ha hecho un ligero clic, tercero, cuarto nada, vamos a ver el quinto, quinto pide, ahí está, ya lo tenemos ganzuado, muy sencillo. Bueno, me iba a alejar, pero fijaros ahora cómo yo voy a empezar a girar y cómo el rotor él solo entra hacia adentro y vuelve a salir. Ahí lo tenéis, está entrando y ahí sale él solo. Ahí lo tendríamos desbloqueado. Lo lógico para evitar la manipulación sería al contrario, que para haberlo pasado de aquí a aquí habría que empujar, pero ya veis que lo ha hecho él solo. Y ahora lo que nos queda es volver a ganzuar para pasar de apagado a encendido, conseguir que encienda la moto. Primero nada, es el mismo ganzuado exactamente, cambia la postura, que nos lo puede dificultar. Tercero un clic, cuarto y quinto nada, primero pide, ahí un clic, se me estaba escapando el tensor, segundo un clic, tercero nada, cuarto, vamos a ver, creo que este es cuarto, un clic, quinto, ahí lo tendríamos, y ahí vais a ver cómo pasa a encendido. Ahí lo tendríamos en encendido, estaría ganzuado y la moto, la scooter, habría arrancado. Ahora no se puede meter la llave para volver a off, simplemente es ir hacia atrás, ahí estaría apagado, ahí podemos meter la llave y para pasar a bloqueo hay que empujar y girar, si no, no pasa, así no pasa directamente. Sin embargo, para salir de bloqueo solo hay que girar y él hace el movimiento. Yo creo que debería de ser al revés, al menos si lo que se pretende es evitar la manipulación, tanto con una lisi como con una herramienta manual como esta que he utilizado yo. Muy interesante, aunque solo tiene 5 elementos móviles y el ganzuado, habéis visto, no es difícil. Ver cómo es el mecanismo, tener la llave original, aquí que se ve claramente, me encanta. Estoy muy contento de poder ofrecéroslo. Y este ha sido el ganzuado desde bloqueo hasta apagado y hasta encendido de este switch de una scooter marca Peugeot, modelo rápido. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.